Bueno, hola. A mí hoy acá se me juntan como un montón de sensaciones y de situaciones porque, bueno, primero para arrancar me siento como en mi casa, acá en el museo, en la República de San Cristóbal, que es este barrio en el que yo me crié y me desarrollé. Y yo vengo de la permacultura, de algún modo, ¿no? Y a veces uno desde la ciudad dice, bueno, ¿cómo venís? ¿De dónde? ¿Qué haces? Y en este barrio que es San Cristóbal, bueno, pasan un montón de cosas, incluso desde huertas. Yo desde que era chico, ¿sí? Acá estamos a un punto donde 8 cuadras hacia la frontera con Boedo, hay una huerta que está desde que yo soy chiquito, ¿sí? San Juan y Sánchez de Loria. Está la huerta de Garay, que está de la frontera para el otro lado, porque como está del otro lado de Garay ya no es de San Cristóbal. Pero es un barrio que debe ser los que menos espacios verdes tiene, sacando, no sé, Almagro y alguno así, pero es un lugar donde pasan un montón de cosas. Y yo, además de la parte que ahora contaré que tiene que ver con la permacultura, se me juntan cosas porque yo vengo del libro. El primer laburo, de alguna manera, que conseguí por fuera de ser cadete, repartir, caminar y hacer esas cosas fue en Librería Norte en el año 96. Desde el año 96 que, de alguna manera, claro, que estuvo Miguel, uno de los hijos, en la presentación anterior. Entonces, para mí, acá se me mezclan un montón de cosas. Incluso en mi camino en la permacultura, el libro fue algo que a mí me permitió insertarme dentro del movimiento de permacultura, así como hoy podemos hablar de agroecología o de cualquiera de las agriculturas ecológicas. Y agradecerle a Guillermo el espacio que nos dio, porque yo tengo puesta la camiseta de la permacultura, en este libro y en el anterior, donde a mí, en esta tanda, me tocó jugar a Pipo Lernoux. Por eso digo que se me mezclan un montón de cosas, porque en realidad en el libro viejo, el que había contado algo de permacultura fue Pipo, ¿sí? Que tuvo que leer esos libros, el otro día me contaba, para poder armar el artículo. Y esos libros, en los procesos de cualquiera de los que intentó irse a vivir al campo, como me pasó a mí, o cualquiera de los que intenta hacer agricultura, no importa la escala, desde la macetita a lo que podamos, siempre necesitamos libros que nos acompañen en ese viaje. ¿Sí? Es como fundamental, ¿no? Para mí es como no hay vivero o invernadero sin biblioteca, ¿sí? O sea, hay semillas, hay libros, hay biblioteca. Los libros, en definitiva, son las herramientas que nos van acompañando en los procesos, no importa de dónde vengamos, para dónde vayamos, y en las disciplinas en las que, por ejemplo, en las temáticas con las que labura el museo, las que estamos todos, tenemos pocos libros, hay pocos libros sobre estas cosas que nosotros charlamos. Y todavía, dentro de eso poco que hay, menos todavía hay libros que salgan de solamente el diagnóstico y darnos herramientas para poder transitar eso. Yo pude hacer parte de todo mi proceso a partir de tener algunos libros que me acompañaron. Y bueno, y este libro, y necesito como agarrarlo un poco, porque es como el oficio del librero, donde tengo que mostrar lo que tienen que, no comprar, lo que tienen que tener, porque esto estamos hablando de una herramienta, ¿sí? Donde uno necesita parte de ese proceso. Y así como cada generación de alguna manera tuvo algún libro de cabecera, ¿no? Yo después de poder tenerlo en la mano le dije a Guille, bueno, quiero hacer como una lectura exhaustiva, y los otros días, un domingo que me pude poner y leer 50 páginas de un tirón, de alguna manera me volví para atrás a alguno de esos libros de cabecera de cuando yo era más chico, y tuve como la misma sensación cuando leí el primer libro de Seymour, que en realidad no sé si lo leí la primera vez lo miré, ¿sí? Uno miraba los libros, y como no fue hace tanto, porque yo tampoco soy tan grande, pero hace 20 años... ¿Tan grande como quién? Y como alguien, claro. No sé, viste cómo son las comparaciones. Exacto. Como el Papa, claro, como Bergoglio. Volví como a la misma sensación, porque cuando yo arranqué con esto hace 20 años, muchos libros estaban en inglés. Yo hoy puedo leer algo en inglés, pero antes no. De hecho, el libro Permacultura 2 solo está en inglés y en francés, ni siquiera hoy está en castellano. Entonces hay libros que leía y hay libros que miraba, porque estaban entonces menos mal que tenían algunos dibujitos, porque si no vos decís, ¿dónde copio? Porque estaba esto que cuenta Guille, todos los saberes de los vecinos,
en términos del campo, de la ruralidad, pero después uno es urbanita, y necesita también otras cosas conceptuales. Y siempre hubo muy poco. Hace un par de domingos, cuando lo pude tener y empecé a leer, dije, qué bueno. Me volví a sentir como hay algo que me acompaña, ¿sí? En definitiva, como si fuera una especie de mapa. Además que el libro está buenísimo, está bien cocido. Tiene rico olor. Tiene olor rico, el papel es lindo, está bien diagramado, tiene dibujitos, que es como clave. ¿Por qué? Porque también yo lo llevo a casa y no importa la edad, bueno, por ahí yo ya si veo esta hoja, para un peque ya empieza a tener, ¿sí? Es un libro que se puede mirar y que eso es muy importante para los libros de permacultura y para los libros de agricultura, ¿sí? Porque después cuando yo voy a aprender en la práctica y aprendo mirando, no leyendo. Entonces los libros tienen que tener varias de esas cuestiones. Y si yo voy a una librería hoy, hay un montón de libros de huerta, ¿sí? Pero son como el libro de Doña Petrona, ¿sí? Son recetarios de cocina, que está bien, no estoy haciendo un juicio de valor, pero en definitiva es eso, son recetarios de cómo hacerlo, ¿no? Y uno necesita el contexto, porque si no ese libro no te acompaña, ¿sí? Es un libro de recetas que tenemos. Y bueno, y este libro en realidad es muy extenso, ¿sí? Son muchos años de laburo. Es un libro que tiene una parte para leer de corrido y otra parte que uno la va a ir usando durante un montón de tiempo, ¿sí? Es un libro que uno va a usar de consulta, por eso digo, son esos libros que nos acompañan. Y tiene toda una primera parte que en definitiva es un poco lo que Guillermo resume en esto que cuenta, que es clave tenerla escrita. Yo le decía, hay una parte de línea de tiempo de hechos fundamentales dentro de la agricultura que yo no la había visto nunca y que ayuda a todos esos papelitos, como yo tengo anotado acá en el celu, está el papelito de Flavia, el coso de Guille, bueno, el poder verlo hilado, ¿no? El libro cuenta aparte de un montón de cosas que necesito como varios libros para poder tenerlo, hilarlo, y cada uno lo interpreta como puede. Entonces empieza a dar contexto en un momento como este, donde es importante dejar las cosas por escrito y valorizar los libros. ¿Por qué? Porque todas las cuestiones que salen de estos dispositivos son muy efímeras. Y en un contexto donde cambiamos tan rápido, necesitamos dejar algunas cosas por escrito, ¿no? Varias cosas que hemos hecho acá en el museo con la escuela, yo pertenezco también al Árbol, la Escuela de Ruralidad y Permacultura, nosotros tenemos el vicio de jugar a los escenarios futuros, ¿no? Es como, tengo cosas grabadas, y unas placas que hicimos para hace un año y piquito, que las mostramos acá, donde imaginábamos un poco el escenario futuro poselecciones, ¿sí? Y uno ve, y no son predicciones, ¿sí? Es como esto que contaba Guille, es como, bueno, sumar variables, ¿sí? Analizarlas y decir para dónde vamos a ir, tratando de sacar la expresión de deseo que muchas veces uno vuelca ahí, ¿no? Y la verdad que después te las voy a pasar, porque la verdad que da miedo, porque decís, bueno, sí, y porque por otro lado era obvio, ¿sí? Con todo lo que viene sucediendo, que bueno, medio estamos en el horno, ¿sí? En toda la primera parte del libro hay un raconto un poco de esa historia y se plantea cómo viene la cosa. Y la comprobación durante 30, 35 años, o 40 en realidad, ¿no? Ya por la cuenta, 40 años de ir anticipando colectivamente, a partir de todos los informes que contaba Guille, cómo va a venir la cosa y que viene sucediendo, ¿sí? Y eso está registrado en el libro y pone un escenario donde antes las velocidades, esos cambios, incluso ya eran aceleradas en la década del 70 y donde ahora, desde el momento que escribimos algunos de los artículos para este libro, al día de hoy, en 3 años, pasaron como otro montón de cosas. Y acá hay un punto cero donde marca. A mí me interesaría poder volver a leer este libro en 5 o 6 años, ¿sí? Porque va a haber algunas partes de la primera parte que nuestro instinto de supervivencia y la negación va a hacer que las pasemos por alto, como decir, bueno, parte de los cambios de la crisis climática son inminentes, hay cuestiones de inercia que no sé si las vamos a poder revertir. Nuestra cabecita se va a ir a la parte de, bueno, cómo combino dos cultivos, cómo trato el suelo, pero están reflejadas acá, ¿sí? Y es muy importante, para poder ver el libro desde el futuro hacia atrás y por otro lado para contextualizar la práctica hortícola. Y ahí vuelvo a la huerta y al libro, porque estamos en un momento
más allá de lo global, en la Argentina, donde estamos acomodando el país, no por decisión propia, a la transición energética global. Entonces, todo lo que estamos viendo en estos meses de este gobierno es acomodar los medios de producción que tiene la Argentina para encastrar en el ordenamiento general, ¿sí? Donde, bueno, 2/3 por lo menos de los menores de 18 años en este país tienen hambre porque son pobres, ¿sí? Donde, bueno, ¿qué podemos hacer en un contexto global donde la cosa macro es muy difícil modificarla? Y bueno, desde la permacultura, en las cosas que se plantea siempre es, bueno, hagamos casa y comida, ¿sí? ¿De qué manera podemos colaborar desde lo micro? ¿Sí? Bueno, haciendo casa y comida. Bueno, este es un libro para aprender a hacer comida, ¿sí? Que nos permite, primero, vincularnos y entender los ciclos de la naturaleza, que es otra de las funciones de esta herramienta, porque la huerta es una maestra clave para poder entender cómo funciona el suelo, cómo funcionan los ciclos, cómo funcionan las estaciones, ¿sí? Entender cómo funcionan otras especies vegetales, fúngicas, nos permite poder tener como ese mini laboratorio que nos invita a entrar y poder aprender. Pero por otro lado, ¿sí? Nos permite construir la otra parte, la huerta, que es la construcción de comunidad, ¿sí? Y el libro sucede lo mismo. Entonces, cuando se junta el contexto, el libro y la huerta, empezamos a activar parte de los patrones claves para poder resolver las crisis que tenemos, que es, bueno, colectivizar la cosa, hacerlo de manera comunitaria. Y el libro también, ¿por qué genera eso? Porque me lo presta, se lo paso, lo miramos, lo charlamos. Alguien lo tiene que comprar, ¿sí? Fundamental. Por favor, ya, porque en realidad estamos en un proceso de privatización de la genética, ¿sí? Desde que hay cosas ahora en este libro que, bueno, por ahí en unos años o en unos meses están prohibidas, ¿sí? Directamente. Un libro subversivo. Pasa a ser un libro donde, bueno, es porque, bueno, después un poco algunos de los planteos, el poder aprender a hacer casa y comida nos permite autonomía, nos permite poder no estar tan condicionados por algunas cosas, ¿sí? Nos permite vincularlos con el otro. Bueno, y necesitamos herramientas que nos lleven por esos caminos, ¿sí? O sea, realmente fundamental. ¿Cómo? Le va a quitar divisas al campo y se nos viene una con el tema de las semillas. Acá hay un albergue transitorio de semillas que es como clave. Para poder hacer semillas necesito poder primero aprender a hacer huerta, ¿sí? Es como el paso clave donde, bueno, va a la privatización de las cadenas de ADN hoy directamente, ¿sí? Estamos asistiendo a una velocidad de cosas que se vienen con los convenios que adherimos. En estos 2 días se aprobaron 2 nuevas cañas de azúcar, ¿sí? Modificadas genéticamente, donde la velocidad de los cambios que vienen sucediendo no nos permiten adaptarnos, ¿no? Cuando digo no nos permiten adaptarnos, no hablo de solo lo emocional, lo psicológico, lo social, hablo incluso de la microbiota, ¿sí? La velocidad de los cambios, la semilla de maíz, ¿sí? Hasta hace 50 años, ese proceso evolutivo llevó 10.000 años, ¿sí? De trabajo. En esos 10.000 años todos nos adaptamos a eso. La macrobiota, ¿sí? Que es el suelo, y la microbiota, que es la que tenemos dentro de nuestros intestinos. Hoy con las modificaciones genéticas, esos procesos de adaptación que duraban miles de años, la genética, la planta, lo hacemos en 24 horas. ¿Sí? No tenemos posibilidad de que la macro y la microbiota, en definitiva, se puedan adaptar y podamos coevolucionar para poder generar una relación simbiótica equitativa para todas las partes que participan de ese vínculo. Hoy, con lo que se viene, que no es solamente la transgénesis, ¿sí? Sino la modificación genética, la adición directamente de la cadena, los que se llaman ahora NBT, New Breeding Technologies, ¿sí? Que por otro lado, como no son transgénesis, todos los marcos regulatorios de la transgénesis le pasan por el costado. Yo puedo prohibir los transgénicos, esto no es transgénico, porque no saco un gen de otra cadena para poner en otra especie, sino que en definitiva es como si fuera el Google Drive y tenemos un documento compartido, y a partir de la observación de cómo funciona la naturaleza y el entendimiento de cómo trabajan virus y bacterias, hoy podemos editar un código genético de una especie. Para
calmar el hambre en el mundo. Bueno, no estamos preparados para comer esa comida, ¿sí? Entonces, toda la comida que se viene, y la verdad va a ser complicada, ¿eh? La macrobiota del suelo, con todo el paquete, no da abasto para poder adaptarse y sobrevivir a lo que le genera la agricultura industrial, y lo mismo nos sucede hacia adentro de nuestros cuerpos. Entonces, el poder, y lo que les contaba, hambre y privatización de la genética. Entonces, el poder aprender a hacer huerta, a cuidar plantas y a producir semillas es una de las poquititas chances que tenemos de pasar por el chiflete de oportunidades que se presenta ante este escenario, que es decir, bueno, a ver, para poder dejar de comer las porquerías que tenemos que comer, bueno, alguien tiene que hacer las semillas, ¿sí? Alguien tiene que hacer la comida, pues si no vamos camino a comer, en definitiva, el 100% de las cosas en relación a los transgénicos, donde ya lo estamos incorporando a partir del trigo. Bueno, ¿cómo resolvemos todas esas cuestiones macro? Bueno, aprendiendo a producir una parte, ¿sí? Una parte de lo que no comemos. Y no tengo lugar, bueno, no importa, no necesito lugar, ¿sí?, para poder hacer huerta. Puedo ir a hacer huerta a la casa de otro, a la huerta comunitaria. Hay una cosa importante para mí que hay que dejar de repetir, es me voy a hacer mi propia comida, ¿sí?, mi propio alimento. Llevamos el chip de la propiedad privada hasta cuando queremos ser antisistema. Es como, en realidad lo que necesito hacer es alimento, aprender a hacer alimento. Y no tengo espacio, no tengo excusa para no hacerlo, ¿sí? Voy y lo hago donde puedo. Por eso yo arranqué contándoles, digo, estoy en un lugar como San Cristóbal, quiero ponerme a hacer huerta, hay para ponerme a hacer huerta. El tema es cuando estoy clavado en quiero producir mi propio alimento. Es el sueño, ¿sí?, del pequeño burgués ecológico, que empieza a andar en las situaciones de crisis y en las grandes ciudades. Bueno, ¿cómo podemos bajar a tierra parte de todo esto que estamos charlando? Bueno, esta es una herramienta espectacular, ¿sí?, donde habla de la macrobiota, de la microbiota, de las plantas, del contexto. No es un libro de jardinería, ¿no? No es como yo le digo a los jardineros o a veces a los paisajistas, decoradores de exteriores, ¿no? Este es un libro que nos pone en contexto, ¿sí?, alimenta el espíritu, nos va a dar herramientas para poder aprender a hacer comida, que es clave, ¿sí?, en definitiva. Y más allá de esto del transicionar a lo rural, con un libro como este y un libro y amigos de cómo hacer casa, bueno, tengo los dos primeros ladrillitos para poder ir haciéndolo, ¿sí? Esto es como clave y bueno, hay un montón de conocimiento condensado, más allá de los otros montones de autores que participan, es como lo que escribió Guillermo y la experiencia de Guillermo y de Claudia durante 40 años trasladado, ¿sí? Si uno le da bola a alguna de las cosas que cuentan acá, y le va a pifiar menos, ¿sí? Esto lo digo porque yo, algunos de esos libros que a mí me acompañaron, fui cabezón y digo, no, esto yo lo voy a hacer de otra manera porque ahorra mucho tiempo, ¿sí?, el tener un pequeño manual de instrucciones y tener un mapita, de por dónde vamos a andar. Y por otro lado, para cerrar, es el pensar en la huerta como el activador del patrón comunitario, ¿sí?, que es el lugar clave, por lo menos si no podemos cambiar la realidad que nos somete, por lo menos son los espacios de contención, ¿sí? Y para que las huertas funcionen, además de suelo, personas y semillas, necesitamos libros, ¿sí? Entonces, bueno, aprovéchenlo, cómprenlo, ¿sí? Cómprenlo de a muchos, organícense para comprarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, y bueno, no es que sale caro, sale plata, ¿sí?, y que están muy baratos los sueldos, ¿sí? Entonces se complica, es la brecha entre el precio y lo barato de los sueldos. Bueno, me junto, lo compro a varios, ¿sí? O me junto de a 10 para hacer una compra colectiva e ir a pelearle a Guido Indig, ¿sí?, de la marca editora Asunto Impreso, que es editoría y librería. Bueno, haceme un descuento, lo compro mayorista. ¿Por qué? Porque en realidad nos organizamos de a 10 y fuimos a comprar 10 libros en vez de ir, quiero un libro, quiero mi propio libro, ¿sí? Donde, bueno, ayuda el libro. Y esto les cuento porque ya hubo en algunos otros lugares donde se organizaron para hacer esto. ¿Por qué? Porque en realidad este libro que me va a acompañar durante 30 años, ¿sí?, de laburo, y bueno, si pienso en lo que estoy gastando y lo divido por año, y sale bastante poquitito,
¿sí? En realidad. Por ahí me sale como si dijera $3 por año. Vamos, no sean amarretes. Ni que hubiera vendido libros, tal cual. Y no, y es como mi pasión los libros, es como clave. Yo ando dando vueltas por laburo en el campo y donde me siento cómodo y yo me llevo los libros, por más que no lo lea, ¿sí? Voy a dormir al galpón y dejo los libritos. Algunos a menor precio, para que no tengan que ir a la marca editora, sino que si Fundamental. pueda, o de varios o pueda, Fundamental. pues trajimos algunos a precio para acá, para colaborar. Porque cambia, gracias. No, por favor, Guille, gracias.